Aire saludable. Son las 2:09 de la tarde, amigas y amigos, y hasta ahora es un gusto darle la bienvenida al doctor Uníades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina, expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, entre tantas responsabilidades. Bienvenido, muchísimas gracias, doctor Uníades. Muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Doctor Uníades, hoy recordamos el Día Mundial de la Salud. Cuando pensamos en la situación global, antes obviamente de entrar a la situación de nuestro país, ¿cuáles son los temas que en su opinión deberían ser temas de interés? Sí, realmente para la celebración del Día Mundial de la Salud, que coincide con el aniversario de la fundación de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud, este año el lema es centrarse en la salud materno-infantil. ¿Qué significa eso? Promover la adecuada atención de la mujer gestante, del embarazo y de los primeros 1000 días del niño. En eso estaba enfocado este año la campaña. No es que los demás temas no sean importantes, Vanessa, pero tenemos que arrancar desde un comienzo, y el comienzo es una gestación adecuada, una atención adecuada del parto y un neonato y un niño que sus primeros 1000 días sean atendidos de la manera adecuada. Doctor Uníades, cuando habla de gestación adecuada, buena atención del parto y los primeros 1000 días, vamos punto por punto si le parece. ¿Qué involucra esa gestación bien acompañada? Sí, primero que las personas tengan un estado de salud adecuada. Recordemos que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino todo lo que le rodea a una persona, una buena habitación, una buena casa, un buen sueldo, todo eso es parte de la salud integral. Claro. Luego, una vez que la mujer o la señora, la señorita sale embarazada, tener unas consultas adecuadas, que se hagan por lo menos 6 o 7 consultas durante el embarazo a nivel público, inclusive eso tiene que ser así porque en privado es otra cosa, que tengan los suplementos adecuados del ácido fólico, de todo lo que le hace falta a una mujer durante el embarazo. Ojalá sea con una pareja que la acompañe y una familia que la apoye, y una vez que nace el niño, los primeros 1000 días, la campaña actual de hace ya unos 3, 4 años de la Organización Mundial de la Salud, porque desde la que incluyen desde la gestación hasta los primeros 2 años de vida de ese paciente. Durante la gestación hablamos que la mujer tenga una nutrición adecuada, que tenga un peso adecuado, que se controlen los embarazos en las niñas adolescentes, enseñarles que lo primero que es estudiar y formarse y no estar embarazada, que hoy día tenemos un grave problema en Venezuela con el embarazo no deseado en las adolescentes, y una vez que ese producto se forma, llevarlo a los controles adecuados, y una vez que nace, darle la alimentación adecuada para que sus neuronas, que son las células que forman el cerebro, puedan hacer su conexión adecuada y tengamos un ser a futuro, un niño sano y un adolescente, por supuesto, y un adulto sano a futuro. Ahora, en esos primeros 1000 días, usted habla de alimentación, entre otros factores. ¿Cómo se garantiza para que esos primeros 1000 días, porque eso involucra vacunas, involucra un conjunto de elementos también, ¿no? Lo primero es la lactancia materna. Tenemos que fomentar la lactancia materna exclusiva por lo menos los primeros 6 meses de vida. A partir de ahí pues, se comienza a hacer la alimentación complementaria. Evidentemente las vacunas que debe tener este niño desde el momento del nacimiento, que incluyen la hepatitis B y en el primer mes la vacuna contra la tuberculosis, y así lo llevando pues con unos planes adecuados, oportunos, de calidad y en cantidad, y que lleguen ojalá de manera universal a todos los pacientes y a toda la gente, independientemente que vivan en domicilio lejano. Estamos conversando con el doctor Uníades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Cuando estamos hablando de ese énfasis que se está haciendo en este Día Mundial de la Salud, gestación, atención del parto, primeros 1000 días, es decir, salud materno-infantil, ¿cuál es el rol del hombre en este proceso, tanto del embarazo como del parto, como de los primeros 1000 días? Doctor Uníades, porque pareciera que el hombre está borrado allí. No es primordial y tan importante como la mamá. Incluso hay momentos, Vanessa, cuando la mamá por algún motivo durante el parto tiene que estar en terapia intensiva, el niño necesita calor, utilizamos y hacemos que los papás hagan el método canguro. ¿Se está haciendo en Venezuela el método canguro? Sí, se hace, como no, sí señor.
tal cual, y patrocinado y además preconizado por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. El hombre tiene que estar al frente de esta familia, mientras la mujer está de reposo, el hombre también puede estar de reposo ayudando y colaborando con esta atención de resignación los primeros días. Todo eso es importantísimo, además que lo ideal es que haya un papá y una mamá que atiendan a ese niño, sin menospreciar, por supuesto, a aquellas parejas que están solas, o aquellas personas que están solas, o deciden ser monoparentales, Claro. o personas del mismo sexo que también tienen su derecho a tener un hijo. Entonces, bueno, pero en el concepto general tiene que haber un papá y una mamá que apoyen a ese embarazo y a esa madre y a ese niño una vez que nace. De acuerdo. Doctor Uníades, y sobre esto, si sacamos la parte de la atención materno-infantil, ¿cuáles son los temas que a usted, ya vamos a Venezuela, que le preocupan de la situación global? Porque vemos Sí. de todo. En Estados Unidos se están retirando presupuestos para problemas de salud pública, vemos un conjunto de cosas que están ocurriendo. Sí, claro, y sobre todo en Venezuela nos preocupa muchísimo la atención hospitalaria pública porque tenemos muy bajo presupuesto, hay muchos déficits en todos los rubros, en todos los hospitales generales, pediátricos, y eso influye, por supuesto, incide en la atención y la respuesta que se le da a las personas una vez que lleguen al hospital. Entonces nos preocupa mucho, por supuesto, dotación hospitalaria, suministro hospitalario, personal de salud en los hospitales, que hay muchísima migración y deserción a nivel de los hospitales públicos, y por supuesto todo lo que incluye el atender a una pregestante, la gestante y posparto y el niño que nace con los programas adecuados de salud materno-infantil. Doctor Uníades, cuando habla de, le preocupa en el caso de nuestro país también la atención hospitalaria en el sector público, habla de la dotación, ¿cuáles son los déficits sobre los cuales usted llamaría la atención? Wow, tenemos atendiendo a la encuesta nacional de hospitales que la lleva la gente de la Médicos Unidos por Venezuela, tenemos un déficit de aproximadamente un 40-50% en diferentes rubros anestésicos, medicamentos para mejorar la situación del paciente con infarto, antihipertensivo, fallan en los hospitales los anestésicos para hacer las intervenciones quirúrgicas, y así vamos sumando equipos, radiodiagnósticos, tomógrafos, resonadores, las camas hospitalarias que están en un déficit de un 50%, y cuando vamos más allá, Vanessa, las camas de terapia intensiva no son ni medianamente suficientes en Venezuela, hay un déficit como de un 60%, y todo eso evidentemente incide en la atención y la respuesta que se le da a nuestros pacientes, y eso crea una gran deuda social y sobre todo que deteriora el estado de salud de los pacientes cuando van a buscar respuesta a sus problemas a nivel hospitalario público. Doctor Uníades, dice que le preocupa entonces la dotación y ha puesto un porcentaje tomando, o sea, con base en la encuesta nacional de hospitales. Sí, Habla señor. también de los suministros, ¿estarían aproximadamente en esos porcentajes también? Sí, señor, sobre todo en las áreas de emergencia o de urgencia, que es donde llega el paciente con una patología que o bien él piensa que puede poner en peligro su vida, que eso sería servicio de urgencia, o realmente una emergencia, un infarto, un paciente quemado. Todo eso hace falta. Hoy estaba yo en el hospital de niños, y para hacer una operación en el hospital de niños, con todo el esfuerzo que hay que reconocer que está haciendo la actual directora, oye, es como tener que poner en la alineación de los planetas para que haya el cirujano, el anestesiólogo, el quirófano, la cama de terapia intensiva. Entonces, cúnchale, seguimos penando por dar una atención de calidad oportuna a nuestros pacientes. Ahora, usted hablaba también, citaba dentro de los problemas que tenemos, que no, tampoco son un secreto para nadie, hablaba de déficit del personal hospitalario. ¿Qué le preocupa también como presidente de la Academia Nacional de Medicina en relación con el personal hospitalario o el personal de salud? Sí, nos preocupa muchísimo la gran migración que está habiendo de nuestro personal. Tan solamente en los médicos se han ido más de 26.000 médicos de todas las especialidades, pero hay algunas muy puntuales: cardiología, terapia intensiva, anestesiología, porque son muy codiciados en nuestro país, dada la calidad que tenemos. En Venezuela, afortunadamente, el personal de enfermería ha emigrado más o menos el 60% de las enfermeras a nivel público. Hoy queríamos abrir un cupo más, a tener un paciente aislado, porque tenemos tétanos todavía en este país por falta de vacunas, y no podíamos poner
pacientes en aislamiento porque no hay personal. Bioanalistas, falta el 70% de los bioanalistas a nivel público, y así vamos sumando odontólogos, radiólogos, todo eso. Entonces nos preocupa mucho porque una de las partes principales de la atención del paciente, además de insumos y de infraestructura, evidentemente es el personal de salud, y tenemos déficit en todos los niveles, y nos preocupa muchísimo, Vanessa, la generación de relevo. Los viejos como yo ya vamos de salida, los más jóvenes se van del país, y nos está faltando una generación de relevo que tome la batuta cuando nosotros terminemos de retirarnos, y eso nos está faltando, y eso está dado por la ausencia de aspirantes a los diferentes posgrados a nivel de todas las universidades en Venezuela. Ahora, con base a lo que usted está planteando, doctor Uníades, la gente está estudiando medicina, pero es para irse del país, ¿es lo que usted ve? Lastimosamente hay mucho de eso. Sin embargo, sigue siendo una de las carreras más solicitadas sí, ¿cómo no? a nivel de las universidades, pero cuando vemos la parte de posgrado, vemos el déficit de aspirantes. Nosotros hacíamos usualmente 1 o 2 llamados. Este año hicimos 4 llamados para tratar de llenar los cupos de los posgrados que no se llenaron. Eso significa que nuestros muchachos no están en el país, se están yendo, una vez que tienen su título de médico, se están yendo a ejercer en otras latitudes. Doctor Uníades, fíjese, usted hablaba de lo que nos contaba sobre el tétanos y nos da pie para conversar sobre la situación de la vacunación, y siempre como lo planteamos en este espacio, y sabemos que es su talante igualmente, doctor Uníades, en el mejor espíritu propositivo. Pero ¿qué está pasando con los esquemas de vacunación? Lo que está pasando es que no se está cumpliendo el programa ampliado de inmunizaciones o esquema de vacunación nacional propuesto por la OPS y aceptado por las sociedades científicas. Entonces tenemos déficit porque Venezuela sigue morosa con el Fondo Rotatorio de Vacunas de la Oficina Panamericana de la Salud, u OPS, como lo conoce el grueso de la gente, y entonces al tú tener una deuda con la OPS, no recibe las vacunas en cantidad ni en ninguna, porque es como un banco. Usted deposita, usted puede sacar. Claro. Si usted no deposita, tenemos el doctor Harvard, que es el representante de vacunas para Latinoamérica, insiste en que Venezuela no ha pagado la deuda que tiene. Entonces seguimos viviendo, Vanessa, de donaciones que hacen los organismos internacionales, OPS, UNICEF, Cruz Roja o algunas ONG, pero no es necesario. Ayer o anteayer el ministro o alguien de un vocero del gobierno dijo que habían llegado 20.000 dosis de vacuna contra la polio. La gente puede creer que es mucho, pero aquí nacen, Vanessa, 500.000 niños al año. Yo tengo que tener 500.000 dosis de vacuna contra la polio para los primeros 2 meses. Y si me llegan 20.000, más o menos, ¿qué estamos haciendo? Las agradecemos, sí. Pero si usted no está en este grupo selecto de 20.000 personas que le va a tocar a su hijo la vacuna, nos estamos quedando con 480.000 niños que no son vacunados. En la vacuna contra difteria, tétano y pertussis, tenemos hasta el año 2023 194.000 niños que no recibieron ninguna dosis de esta vacuna. Ojo, todas estas son cifras oficiales, claro, no oficiales dadas por la Oficina Panamericana de la Salud. Entonces, nada hacemos con anunciar que tenemos 20.000 vacunas de contra la polio cuando necesitamos 500.000 para la primera cohorte, que es a los 2 meses. Claro, entonces, vamos al punto de partida que usted planteaba. Conversamos con el doctor Uníades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Estamos viviendo en la parte de vacunas de donaciones de organismos internacionales. ¿Cómo se puede resolver eso? Porque el Estado, seguramente el Estado le van a decir, no hay recursos para saldar esa deuda que no sabemos de cuánto es. Bueno, la deuda, sabíamos hasta la última vez que habló el doctor Harvard, eran apenas de 17 millones de dólares. De apenas 17 millones de dólares en un país petrolero como Venezuela, es como para dar una propina los jerarcas de la industria petrolera. ¿Cómo debemos hacer? Yo siempre digo, si usted se mete a Redentor, usted sabe que le tocan 3 clavitos, mano derecha, mano izquierda y pie. Si usted se mete a presidente de una república, usted es ministro de salud, usted tiene que vender el alma al diablo si le hace falta, pero su deber es asistir en materia de salud a la población venezolana. Entonces no nos pueden venir con el cuento de que las sanciones, de la pandemia, porque bueno, no son cuentos, es una realidad, doctor Uníades. Sí, pero no nos pueden decir que esto que tenemos ahorita, el déficit de salud en Venezuela, es solamente por la pandemia y por las sanciones, porque venimos anunciando desde hace casi 10 años este problema. Lo que pasa es que nos agarró una pandemia con una población desprotegida, sin vacunas, y evidentemente con la pandemia y las sanciones se agravaron, pero es que ya veníamos graves en materia
de salud. Esto no es nuevo desde el 2016. Claro. Antes de 2016 ya teníamos bajas coberturas vacunales y ya veníamos haciendo visibles los diferentes problemas de salud que tenemos en el país. Doctor Uníades, como vamos a ver la parte, por ejemplo, empecemos con la polio. Necesitaríamos cada año 500.000 dosis de vacuna contra la polio, ¿verdad? 500.000 los primeros 2 meses, 500.000 los segundos 2 meses y 500.000 a los 6 meses, porque se ponen a los 2, a los 4, a los 6 y un refuerzo a los 15, 18 meses. 1,5 millones de vacunas, ¿sí? Solamente polio. Vamos a ver las otras enfermedades sobre las cuales usted llamaba la atención. Difteria, tétanos y pertusis, que es la otra vacuna, que es la trivalente o se le pone como pentavalente. Necesitamos la misma cantidad porque se ponen a los 2, a los 4, a los 6 meses, para asegurarnos por lo menos hasta los 6 meses. Más o menos necesitamos para el primer año unas 8 millones de dosis en los diferentes rubros y nos anunciaron con bombo y platillo que llegaron 20.000. ¿Usted ha tenido la posibilidad de hacer estos planteamientos ante las autoridades de salud? Por ejemplo, doctor Uníades, la ministra de Salud, que además fue la vocera al menos en uno de los arribos de vacunas. No, en lo absoluto. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos los comunicados públicos para informar a la población y le mandamos una copia sellada al Ministerio Popular de Salud de todo lo que nosotros proponemos. Y siempre, Vanessa, siempre estamos a la orden del Ministerio Popular de la Salud desde la Academia Nacional de Medicina para trabajar en conjunto, porque además la ley lo dice, la ley de la Academia Nacional de Medicina, fuimos creados para servir de asesores en materia de salud poblacional a los gobiernos de turno. Y eso no está pasando en Venezuela, lastimosamente. Cuando uno va al extranjero y habla con la Academia de Medicina de los otros países, pasamos una gran pena porque todos hablan de que lo consultaron los gobiernos regionales, tuvieron reuniones con los ministerios y los ministros. En Venezuela eso no ha pasado, por lo menos en los últimos 15, 18 años. Doctor Uníades, sobre esto le preguntamos, si tuviera la posibilidad de conversar con las autoridades de salud, en este caso pues pensemos en la ministra, ¿qué jerarquizaría con los recursos que hay? Evidentemente las vacunas, porque si tú no arrancas una infancia sana, tú no vas a tener a futuro unos adolescentes y unos adultos sanos a que entregarle a un médico interno. Entonces, lo primero es salud materno-infantil y evidentemente las vacunas para comenzar a tratar. Hay muchísimos otros temas, pero creo que la prioridad es arrancar desde edad 0 hasta que tengamos un niño más o menos que pueda valerse con su familia por sí solo. Por eso es que el lema de este año es comienzos adecuados para unos futuros provisorios. Eso tiene que ser así. Si yo no arranco con una salud adecuada desde el embarazo y recién nacido y lactante, difícilmente voy a tener un niño sano a futuro. Doctor Uníades, cerremos con esto porque hemos visto, por ejemplo, alerta en México, otros países. Hemos visto que hay enfermedades que no dejan de preocupar incluso a nuestra propia población. Por ejemplo, influenza aviar, las influencias que están por allí. Aquí tenemos la influenza aviar, porque tenemos aves migratorias que llegan a diferentes, a los Roques, a la Guajira venezolana. Tenemos el ropuche, que ya dijeron que está ahí, y suponemos que tenemos más de 5 casos. Lo que pasa es que solamente se hace diagnóstico en el Instituto Nacional de Higiene. Si usted vive en la Guajira, difícilmente le damos un diagnóstico. Habría que descentralizar ese diagnóstico de ropuche. Claro, o por lo menos en los grandes hospitales regionales para poder tener nada. El oropuche no nos va a matar, el oropuche no tenemos tratamiento específico, el oropuche no tiene vacuna, pero oye, uno tiene que saber de qué se enferma y de qué se muere en el país, que no tenemos esa información desde el año 2016. Entonces es importante una serie de factores y no solamente hacer anuncios vacíos y la población que desconoce que 20.000 dosis no nos sirven sino para dar las gracias, pues cree que estamos vacunando a nuestros niños y eso no es cierto. Entonces, ¿qué prioridad yo con las autoridades de salud? Oye, salud materno-infantil de entrada, vacuna y sobre la marcha conseguir recursos. Es problema de ellos conseguir los recursos. Para eso son ministros de salud o ministras de salud, entonces tienen que dar respuesta al pueblo venezolano. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Uníades. Un gusto siempre escucharlo. Bienvenido. Y saludos a Anita Grande. Con gusto. Muchísimas gracias. Son las 2:28 de la tarde. Escuchábamos los planteamientos que hace el presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Uníades,
su cálculo de se necesitarían 8 millones de vacunas al año para poder proteger a la población infantil y que el esquema de vacunación, los esquemas de vacunación en nuestro país no dependan de las donaciones o de países, como es el caso de Cuba o de Nicaragua, que han donado dosis de vacunas contra la poliomielitis, o de otras organizaciones que puedan o no suministrar estas vacunas. Son las 2:20.